¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. Hoy hablaremos del personaje Cryo de 4 estrellas y capitán de los Caballeros de Favonius. Me refiero a Kaeya Alberich. Como nuestras guías previas, me gustaría hacer 3 aclaraciones. La primera es que esta guía no incluirá construcciones con armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. La segunda, esta no es la mejor construcción que existe, hay muchas más que también pueden ayudarles. Yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y la tercera, para esta construcción no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en otros sitios web. Dicho esto, vamos a comenzar. Jin le tiene gran confianza. Esta es quizá una de las razones por las cuales fue nombrado el capitán de los Caballeros de Favonius. Sin embargo, Kaeya puede llegar a ser problemático, pues cuando un incidente ocurre en el vecindario de Mondstadt, generalmente él está involucrado. Si algún día lo buscas, es probable que lo encuentres en la taberna por las noches molestando a Diluc, a Rosaria o chismorreando con algún ciudadano. Y hablando de esto último, por alguna razón es muy popular entre los ancianos de su nación. Revisemos ahora sus talentos pasivos. Espada de Sangre Fría es el primero de ellos. Cuando Kaeya use su habilidad elemental Golpe de Escarcha, restaurará su vida en un 15% igual a su estadística de ataque, un buen talento de supervivencia. Corazón Glacial se desbloquea al momento de ascender a Kaeya al nivel 1, y es un excelente pasivo para conseguir más rápido la habilidad definitiva. Permite al capitán de caballería generar 2 partículas elementales adicionales de energía con cada ataque, siempre y cuando haya congelado a su enemigo con su habilidad elemental, Golpe de Escarcha. Por si quedan dudas, necesitarán tener a un personaje del tipo Hidro para que funcione este pasivo. Su último pasivo se llama Fuerza Subyacente, el cual disminuye el costo de aguante al sprintar de todo personaje en tu equipo en un 20%. Se trata de otro útil talento que en combate se puede usar para esquivar más veces cualquier ataque enemigo. Continuemos ahora con sus talentos de combate. Como siempre, la ofensiva realizada con el botón de ataque de todos los personajes no tiene mayor ciencia. Son golpes realizados con el arma, que para el caso de Kaeya se traducen en 5 oscilaciones rápidas de su espada. Al pulsar y mantener el botón de ataque, el hermano de Diluc propinará un golpe cruzado de espadas que hará más daño en comparación a los ataques convencionales. Para el ataque descendiente, Kaeya se lanzará con su espada punta abajo hasta tocar suelo. Todo enemigo alcanzado por el área de impacto recibirá una porción de daño. Pasemos ahora a sus habilidades Cryo. Golpe de Escarcha es una elemental sencilla de entender. Kaeya realizará un estoque acompañado de niebla gélida que infligirá daño Cryo a los enemigos frente a él. De la misma forma, Vals Gélido no tiene mayor complicación. Esta definitiva genera 3 carámbanos alrededor del capitán Alberich que lo seguirán y harán daño Cryo a todo aquel que alcance. Los carámbanos permanecerán en el campo, incluso si cambian de personaje. Ya se habrán dado cuenta que la estrategia de combate con Kaeya es fácil. Si piensan usarlo como daño principal, alternen su habilidad elemental con sus golpes automáticos y cargados todo lo que puedan. Cuando tengan Vals Gélido lleno, detónenlo y continúen atacando. Bajo el rol de soporte, utilicen Golpe de Escarcha para hacer daño Cryo y así generar partículas elementales. Una vez absorbidas, cambien de personaje y continúen con la ofensiva. Cuando la definitiva de Kaeya esté lista, actívenla y rematen con su habilidad elemental para recolectar partículas elementales, volver a cambiar de personaje y repetir la secuencia. Como nota, el proceso para ambos roles regenerará a Vals Gélido más rápido si tienen un personaje Hidro en su equipo. Analizados los talentos, pasemos a las construcciones tanto de daño como de soporte, ambas enfocadas a daño Cryo. Espina de Hierro podría ser la mejor opción en caso de que prefieran realizar daño elemental. Digo podría, ya que la duración del aumento de daño de Aguijón de Infusión coincide con el tiempo de enfriamiento de la habilidad elemental de Kaeya, lo cual impedirá que el arma acumule su máximo daño bajo esta condición. Por consecuencia, la única opción para obtener dicho bono es lanzar tanto la habilidad elemental como la definitiva de Kaeya o viceversa.
Para los artefactos, primeramente recomiendo un conjunto completo del Nómada del Invierno. El capitán de los Caballeros de Favonius se verá beneficiado por efectos de aumento de daño elemental, así como con probabilidad crítica, más aún si el enemigo se encuentra congelado. Otra poderosa combinación se conforma por 2 piezas de Nómada del Invierno y 2 piezas del Ritual Antiguo de la Nobleza. Elijan lo que ustedes prefieran, pero no olviden que las estadísticas principales a priorizar son ataque, daño crío y daño crítico. Respecto a las secundarias, recomiendo ataque, recarga de energía, probabilidad crítica y daño crítico. Continuando con la construcción de soporte, Espina de Hierro es el arma que recomiendo. Pese a sus deficiencias ya mencionadas, es mejor arma que prototipo Rencor bajo este rol, dado que Kaeya estará en batalla solo para lanzar su habilidad elemental y o definitiva. Sobre los artefactos, recomiendo 4 piezas del Ritual Antiguo de la Nobleza. Aumentarán un 20% el daño causado de la definitiva del capitán, además de proporcionar un aumento de ataque a todo el equipo. Las estadísticas principales que recomiendo para esta construcción son recarga de energía, daño crío y ataque. En cuanto a las secundarias, consideren ataque, recarga de energía, probabilidad crítica y daño crítico. Como siempre, no se olviden de respetar las limitantes de estadísticas para cada tipo de artefacto. Mi última recomendación es que intenten mantener un equilibrio entre la probabilidad crítica con el doble de daño crítico. Con esto me refiero a que consideren tener un mínimo de 25% de probabilidad crítica y a su vez el doble de daño crítico de ese porcentaje, es decir, 50%. Ahora, ya que su probabilidad crítica seguirá aumentando conforme mejoran sus artefactos, busquen tener el doble de ese porcentaje en la estadística de daño crítico como mínimo. Por dar un ejemplo, si al mejorar sus artefactos su probabilidad crítica aumentó un total del 50%, intenten conseguir que su daño crítico sea de 100%. Si tiene 75% de probabilidad crítica, intenten conseguir 150% de daño crítico. Todo lo anterior por la gran importancia de las estadísticas críticas para la mejora en su daño general. Kaeya es un personaje sencillo de usar, con buen aguante en combate y con grandes capacidades de soporte y daño. A pesar de esto, muchos jugadores lo subestiman por no ser un personaje de 4 estrellas tan pintoresco como otros. Si esto es cierto o no, es debatible y subjetivo. Sea cual sea su preferencia, la realidad es que el capitán de caballería de Favonius representa sinergia y utilidad para cualquier equipo. No cometan el error de pensar que es débil solo por ser uno de los personajes iniciales. Pese a su reputación conflictiva y su actitud siempre un tanto sospechosa, en combate él demostrará con orgullo por qué tiene su alto puesto marcial. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean interactuar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.